Tenemos en David y a Beth Marín y Palmero de La Huella del Mal. ¿Qué tal aquí en Málaga presentando peli? Muy bien, muy contentos, ¿no? Como mucha emoción, mucha ilusión. Jo, felices, rodeados de este entorno. Yo, media familia mía es de Ronda, o sea que no puedo estar más contento. Bueno, yo te diré con la diaria, tu personaje va de menos a más porque no os quiero hacer spoiler, pero hay un giro de acontecimientos. ¿Cómo fue para ti interpretarla, un personaje que cambie tanto con el paso del tiempo en la película? Yo creo que la clave era tener muy claro cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus motivaciones, para pensar cómo piensa, para hacer lo que hace. Entonces es tenerlo muy claro desde el principio, incluso en secuencias que aparentemente no esté pasando nada, crucial para el arco de personaje me refiero, tenerlo muy claro en todo momento, para que cuando realmente pasen cosas más cruciales en su arco de personaje, todo tenga sentido. Entonces era como no olvidar nunca el objetivo de a dónde tengo que llegar, incluso cuando todavía el camino está iniciado nada más. Y para ti, Víctor, también tienes un personaje clave en la historia. ¿Algún reto que te enfrentaras a la hora de interpretarlo o algo que te pareció interesante? Bueno, es verdad que estaba más acostumbrado a trabajar en género de comedia y ha sido muy guay que tanto Manuel como Carmen Utrilla, La Charito confiaran en mí para este personaje y al final creo que bueno, que la comedia y el thriller tampoco se distinguen mucho en el sentido de que al final hay algo que es actuar de verdad, más allá de la frescura de la comedia, de la contención del thriller, y esa era un poco mi intención a la hora de dar vida al subinspector a Juria. Creo que esa sería un poco la respuesta. Y también es guay que tu personaje es como casi el punto de vista del espectador desde dentro de la historia. Efectivamente, que eso Es como muy guay, ¿no? Esto. es verdad que al final creo que el espectador va a caminar un poco de la mano con mi personaje porque de alguna manera va a revivir junto a él algo que sucedió 6 años atrás. Es decir, aquí resolvemos un crimen, pero 6 años atrás ocurrió algo similar y de alguna manera Rodrigo Ajuria, digamos, que ve en el personaje de Blanca Suárez que este caso le afecta de una forma especial y va a ir descubriendo junto al espectador pues un poco secretos del pasado, la relación que mantenía con Velarde. Entonces creo que efectivamente eso es guay. Gracias por el capote, amiga. No, pero es verdad porque, ¿no? Como que el espectador tiene que ir descubriendo cosas del pasado, Sí. que las descubre gracias a que el subinspector Julio está ahí preguntando o está ahí viendo o está diciendo, hay cosas que no me cuadran, ¿no? Y ese es el personaje de Rodrigo, Julia, digo, ¿cuál es el nombre de pila? Rodrigo, que es un poco el punto de vista del espectador. Y bueno, como has mencionado a Manuel Río San Martín, al final el creador de la historia, ¿cómo ha sido trabajar con él? Un lujo. O sea, es muy guay porque yo he tenido la suerte de, en un proyecto completamente diferente, probar a escribir, a crear personajes, a crear historias, y esa sensación de que esa historia vive en tu cabeza y tú cuando la cuentas tienes la barrera del lenguaje. Entonces, por mucho que intentes explicarlo, solo tú entiendes realmente la historia. Entonces, tener al creador de la historia delante, que es el escritor de la novela, guionista de la película y director de la película, es como tener esa figura delante para cualquier duda, cualquier propuesta de personaje, que tú sabes que esa persona es la que tiene la respuesta. Y dices, ¿esto tiene sentido o no? ¿Me atrevo a hacer algo que no está ni en guión ni está en novela? ¿Crees que tiene sentido? Entonces, me parece un privilegio que, o sea, ojalá todos los actores pudiéramos tener el privilegio de tener los creadores de la historia con nosotros para terminar de crear el personaje. Y es un tío muy generoso, muy amable en la dirección, muy inteligente. Y en mi caso particular es verdad que mi yo adolescente, cuando supo que iba a trabajar con él, chillaba por dentro porque yo era muy fan de Compañeros. Y él desarrolló prácticamente toda la serie, fue el director de la película. Entonces me hacía muchísima ilusión, especialmente por eso. ¿Y cómo fue rodar en un sitio tan icónico como Atapuerca? Venga, ¿Empiezo yo? venga, estamos como 1, 2. Ping pong. Muy guay, o sea, yo salí de allí súper enamorada de Atapuerca, de la historia, una cosa que a mí nunca me había llamado la atención. Teniendo un hermano que es arqueólogo, era como lo veía como muy distinto, ¿no? Era como mi hermano es el arqueólogo y yo soy el artista, es como no tenemos nada que ver. Y de repente juntar los dos mundos, estar allí, dejarte llenar por la inmensidad de la historia, de la piedra, la roca, había algo como de sentir que estoy formando parte de la historia, era como algo quizás un poco pretencioso, pero es que es muy guay porque te pones ahí en medio de los yacimientos, te dejas llevar por esa inmensidad y es como
tuve la suerte de, a nivel personal, de entender por qué a mi hermano le había gustado tanto y por qué él había estudiado algo que en la vida había entendido y decía, esto me hace un peñazo, es como son libros y datos y todo el rato, ¿no? Lo ves allí, te dejas llevar por esa inmensidad y dices, ostras, ahora lo entiendo. Es como, salí de ella enamorada, Atapuerca. Nos sentíamos un poco como Indiana Jones y el Templo Maldito, pero en Burgos, o sea que no pueden haber dos cosas mejores. Entonces ha sido muy guay y es verdad que más allá de la coña un poco, impone muchísimo, ¿no? O sea, hablar de millones de años, el hecho de que en el Museo de la Evolución de Burgos está el cráneo del primer caso documentado de homicidio en la historia, o sea, el primer true crime que hubo en el mundo está ahí, entonces hay algo de que impone todas las cifras, de que creo que es como inabarcable ya solo para la imaginación cuando hablas de millones de años y de dónde venimos. Te hace sentir un poco pequeño, pero también nos hizo sentir muy privilegiados poder estar grabando allí. Totalmente. Y bueno, ¿tenéis alguna anécdota así de rodaje que nos podáis contar? Pues mira, hablando precisamente de los yacimientos de Atapuerca, estaba pensando yo, mientras estábamos rodando, Está dando la risa por otra cosa. voy a contar alguna muy light, porque luego hay cosas que no se pueden. Aria rompió un hueso. Me encanta. No, pero es que me lo encontré. Y estábamos rodando allí en medio de tal, y de repente me encontré un hueso en el suelo y yo dije, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y yo en plan como todo nerviosa y venía mi mujer también en el rodaje y era como, hemos encontrado un hueso, ¿qué hacemos? ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? ¡Ay, Dios mío, Dios va! Y resulta que es que los de allí entierran huesos a propósito para que los encuentren los niños. Y entonces fue como, ¡qué estafa, tío! Me había sentido Indiana Jones. Sí. Y era como, pero oye, lo encontré. Estaba allí para encontrarlo y lo encontré. Y oye, me sentí muy inteligente. Me dije, mira, he encontrado un hueso. Y luego estaba allí a propósito. Pero no pasa nada, yo me sentí muy bien. Yo anécdota, no sé, me quedo con los buenos ratos de rodaje, hemos compartido tardes de caravana de estos tiempos muertos, de contarnos a las vidas y estas cosas, pero no sé, anécdota como tal no me viene nada a la cabeza ahora mismo. ¿Y qué esperáis que los espectadores se lleven al ver esta película? ¿Por qué la recomendáis? Jo, porque además de entretenerte, que creo que también a veces se nos olvida que el cine también es para entretener, te enseña una parte histórica, que la historia en sí es ficción, pero todos los datos que se tratan son reales, o sea, hay poco inventado allí, se inventa, ¿no? el proceso emocional de los personajes, pero lo que se trata es completamente real. También se trata un dilema tan humano como es, ¿no? de dónde viene la violencia, que es como la oscuridad, antes lo decía Víctor, me gustaba mucho ese término, no como la oscuridad del ser humano, pero también la luz. Entonces, como dónde decidimos vivir, y que no solamente a base de historia, ¿no? El contexto social, el contexto político, el contexto económico va cambiando, pero hay algo instintivo en el ser humano que compartimos, prehistóricos, compartimos los del medievo, compartimos los contemporáneos, es decir, hay algo que nos une a todos y te pone en esto, ¿no? Es como te entretiene, te enseña y encima te deja como un pozo de decir, ostras, sales del cine, te vas a cenar y hablas de, oye, pues a mí esto me ha recordado a tal, o esto, yo creo que, ¿no? Hay como conversación, entonces eso es muy guay. Y aparte la fotografía es espectacular. No sé, me parece un win-win. La banda sonora también. Buah, Pepe Herrero ha hecho un trabajo, la banda sonora, espectacular. O sea, la peli me parece un win-win. Nosotros la vimos sin banda sonora, porque cuando nos la mandaron no estaba terminada. Buah, o sea pues... todavía no hemos visto... Además hay un temazo de Alice Wonder en la peli que vais a escuchar y que es muy guay. Y ella ha hablado muy bien, yo diré que es una peli también además para pasárselo bien, es un cluedo en el cine para descubrir quién ha matado a quién, ese asesino del yacimiento, ¿no? Un poco. Y que es una peli muy palomitera, muy guay y que además, pues como ha dicho Aria, tiene un mensaje muy potente. Y bueno, ya la última, ¿cómo describiríais en 3 palabras esta película? No, me jodas. No, sí. Yo Buena qué digo. descripción, la verdad que sí. Literalmente lo diría así, vamos. Yo me quedo en blanco. Fuego, tierra y huesos. ¡Guau! Mira, ¿No? me encanta. Por sí. ejemplo, lo tuyo me mola más. Impresionante. Impresionante, vamos. Pues muchas gracias, un placer. A vosotros. Muchas gracias.